En una gran casa antigua, un retrato cuelga silenciosamente en la pared. Pero sus ojos pintados brillan con un misterioso resplandor carmesí, como si vieran cada movimiento. Cuando la muerte pronto sigue, la señorita Marple se da cuenta de que la pintura no es solo arte, es la clave de un secreto escalofriante, escondido a plena vista. El campo estaba envuelto en una pálida niebla cuando el tren de la tarde se detuvo en Blackwood, una pequeña estación casi tragada por seto e hiedra. La señorita Marple, envuelta en su chal gris y agarrando su robusto bolso, descendió con la tranquila compostura de quien está acostumbrada tanto a viajes largos como cortos. Había sido invitada a pasar unos días en Blackthorne House, la residencia de Lady Margaret Harcourt, viuda del recientemente fallecido Sir Henry Harcourt. La invitación había llegado a través de la señora Green, una vieja amiga de la señorita Marple, que estaba ansiosa porque su prima Margaret no quedara sola, con tanta tensión familiar hirviendo después de la muerte de Sir Henry. «Tienes un don, querida Jane», había escrito la señora Green. «El de observar lo que otros pasan por alto, y el de llevar calma donde las temperaturas suben». El carruaje enviado desde la casa de Blackthorne se sacudía a lo largo de un carril estrecho, sus ruedas golpeando piedras sueltas y resonando débilmente a través de los árboles. Cuando la niebla se adelgazó, la señorita Marple vio su primer vistazo de la casa. Se erguía solemne y orgullosa sobre una elevación, sus muros oscuros recortados contra la luz que se desvanecía, las ventanas reflejando el brillo ámbar del sol poniente. En el corazón de la fachada, una alta ventana con parteluces dejaba ver un retrato, débil, pero inconfundible. La cara pálida de una dama victoriana observaba a todo aquel que se acercaba. Incluso desde el carruaje, la señorita Marple notó cuán extrañamente los ojos atrapaban la luz, un destello profundo, carmesí, que brilló antes de que el sol se sumergiera detrás de un banco de nubes. Dentro del pasillo, la señorita Marple fue recibida con cortesía, pero con poca calidez. Lady Margaret, vestida con rígido crespón negro, extendió una mano enguantada con un aire digno. Sus rasgos eran agudos, sus ojos fríos e implacables. «Señorita Marple, supongo. Mi prima habló muy bien de usted. Confío en que encuentre agradable nuestro hogar». «Estoy segura de que así será, Lady Margaret», respondió suavemente la señorita Marple. «Un entorno tan grácil no puede dejar de ser interesante». En el salón, el té estaba dispuesto con plata y porcelana fina. Sobre el manto colgaba el retrato en todo su esplendor. Se decía que la mujer representada era un antiguo ancestro de los Harcourt, Lady Margaret, ya muy tiempo muerta. Sus rasgos eran severos, sus labios delgados, y su mirada, inquietantemente directa. Pero fueron los ojos los que captaron la atención, aunque pintados en tonos oscuros, los pigmentos atrapaban la luz de tal manera que parecían brillar débilmente, como si ardieran con sangre. Las figuras pronto entraron. Lady Margaret los presentó con una fría inclinación de cabeza. «Mi sobrina, Mary», una niña pálida de 23 años, que se movía con vacilación, retorciendo el borde de un pañuelo entre los dedos. «Y mi primo, Peter». Peter se adelantó con paso pesado, arrogante, y saludó a la señorita Marple con un breve asentimiento. Su presencia irradiaba irritación. La llevó rápidamente a una silla cerca del fuego. «Estas semanas han sido difíciles, y la lectura del testamento mañana solo añade más tensión». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Bastante comprensible, querida. Las familias suelen encontrar estos momentos desafiantes». Durante el té, la señorita Marple observó en silencio, como era su costumbre. John estaba atento a Lady Margaret, pero su mirada se desviaba con frecuencia hacia el retrato, el ceño fruncido en lo alto de la frente. Mary mantenía los ojos bajos, bebiendo apenas, con los dedos temblorosos al alcanzar su taza. Peter, en cambio, se recostaba inquieto en su silla, su voz adquiría un tono áspero siempre que se mencionaban la herencia o la propiedad. La señora Green rompió el silencio. «Siempre ha sido así. El abuelo solía decir, cada vez que los ojos del retrato se volvían carmesí, la muerte estaba cerca». Las palabras cayeron en la sala como una piedra en agua quieta. Nadie respondió. Peter dejó escapar una risa corta y burlona, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar el brazo de su silla. La señorita Marple bebió su té, su expresión suave. Sin embargo, en su mente, el comentario permaneció. Había aprendido hacía mucho que, en cada superstición, podía haber un núcleo de verdad humana, envuelto en miedo o memoria. Sus ojos se alzaron una vez más hacia el retrato sobre el manto. A la luz menguante del fuego, la dama pintada parecía arder con un secreto propio. Al sonar las 7, la señorita Marple se excusó,
alegando retirarse temprano tras su viaje. Lady Margaret inclinó la cabeza con frialdad. John sonrió con encanto ensayado, y Mary le devolvió una mirada débil, agradecida. Peter solo murmuró algo entre dientes. En el corredor, la señorita Marple se cruzó con Anna, que apagaba las lámparas. Las manos de la muchacha temblaban tanto que la llama casi se descontroló. La señorita Marple se detuvo con amabilidad. ¿Tienes miedo, niña?, preguntó suavemente. Anna alzó los ojos, bajó la voz, y susurró. Es el retrato, señorita. Dicen que, cada vez que sus ojos se vuelven rojos, alguien muere. Yo lo vi esta noche, brillando como fuego. La señorita Marple posó una mano tranquilizadora en su brazo. Silencio, querida. Las pinturas no pueden dañar a los vivos. Pero las personas, a veces, sí. Descansa tranquila. Sin embargo, mientras subía las escaleras hacia su cámara, sabía que las palabras de la niña no debían ser desechadas. La casa ya parecía empapada en tensión, y el brillo carmesí de los ojos pintados había arrojado su sombra. La mañana siguiente llegó húmeda, con el césped aún cargado de niebla. En la sala de desayuno, la familia ya estaba reunida. Temprano, tía Margaret, comentó Peter, dejándose caer en su silla con un golpe. Hubiera pensado que se permitiría descansar un poco más, a su edad. Los ojos de Lady Margaret brillaron peligrosamente. La disciplina, Peter, es una virtud que nunca has adquirido. Una lástima, pues parece que no te ha dejado composición ni perspectivas. John rió suavemente, doblando su periódico con precisión. Vamos, habrá tiempo suficiente para los desacuerdos después de la lectura del testamento. El ambiente seguía opresivo. Sin embargo, el mayordomo intervino con un tono grave. Perdón, mi señora, pero conviene guardar silencio con tales bromas. Y, aún así, es cierto. Los Harcourt siempre han dicho que el retrato lleva una maldición. He servido aquí 30 años, y lo he visto más de una vez. La vieja señorita Eleanor murió, y los ojos estaban rojos como sangre. La semana que falleció Henry, los vi de nuevo. Anna, que servía en la mesa, dejó caer una cuchara, sus mejillas palidecieron. Mary logró una débil sonrisa. Se siente pesado, ¿verdad? Como si la casa misma respirara en la nuca. Quizás sea dolor, sugirió la señorita Marple amablemente. Tales atmósferas nacen fácilmente de la pérdida. Mary miró nerviosamente antes de hablar, con apuro. En Margaret guarda demasiados secretos. John y Peter se odian. Fingen la cortesía, pero puede escucharlo en sus voces. Y, a veces, dudó, sus dedos torciendo el pañuelo, cuando la herencia está en juego. Pero dime, querida, ¿viste algo inusual? Mary tragó con dificultad. Vi a John pasada la medianoche. Estaba de pie ante el retrato, mirándolo fijamente. Su rostro parecía, se interrumpió, estremeciéndose, extraño, como si estuviera hablándole. Miss Marple tocó suavemente su brazo. No debe inquietarse. Los sueños y los temores a menudo se mezclan en los pasillos sombríos. Aún así, es útil observar. El día transcurrió con tensión, hasta que, al caer la noche, se cerró la casa. Recibiréis lo que Sir Henry consideró justo. No es vuestro lugar cuestionarlo. La mano de John golpeó la mesa con repentino calor. Déjala en paz, Peter. Tus constantes quejas te hacen parecer un necio. Los ojos de Peter se entrecerraron. ¿Y tu constante fingimiento te hace parecer un perro faldero? ¿Crees que nadie lo nota? El choque de sus voces quedó suspendido en el aire, como una espada desenvainada. Lady Margaret se levantó con frialdad, la silla raspando contra el suelo pulido. Esta conversación termina ahora. No toleraré la insolencia bajo mi techo. La acompañaba un aire de tranquila autoridad. La puerta se cerró con firmeza tras ella, dejando tras sí un silencio que desenredaba el comportamiento humano con precisión ensayada. Brown, dijo Lady Margaret, ofreciendo una mano enguantada, estamos listos. Gracias, mi señora. Inclinó la cabeza y miró la larga mesa despejada para los documentos. Si pudiéramos sentarnos. Esto no será largo, aunque cierto cuidado requiere atención. La familia tomó asiento. Miss Marple, con la señora Green a su lado, eligió una silla modesta junto a la ventana, donde la poca luz caía mejor. Sobre la repisa, el retrato observaba, implacable. En esa mañana gris e incolora, el rayo pintado se ocultaba detrás de sombras. John Harcourt,
500 libras y el reloj de viaje de Sir Henry. Sumas similares al jardinero y a la cocinera. El residuo de la finca, después de descontar el acuerdo principal, seguirá el legado central. El silencio se posó en la sala. La mandíbula de Peter se tensó. La mirada de John permaneció serena. Mary bajó la vista a sus manos. Lady Margaret inclinó apenas la cabeza, como si hubiese comprobado una suma esperada. El señor Brown leyó con voz medida y seca, las frases legales rodando como ruedas de carruaje en un camino pedregoso. Cuando terminó, apiló los papeles con golpes ordenados. Hay un artículo adicional. Estrictamente personal. De una caja de cuero sacó un paquete más pequeño, sellado. Papel crema, la letra de Sir Henry al frente. A Lady Margaret. Privado, no testamentario. Un memorándum para quedarse con usted, mi señora, según lo instruyó. Lady Margaret lo recibió sin comentario. El papel tembló apenas en su mano antes de guardarlo en el bolsillo del vestido. Peter se levantó bruscamente. ¿Entonces eso es todo? John recibe la parte de León. Mary, una pensión. Y yo, un reloj. Esbozó una sonrisa torcida. Bueno, John siempre complació al tío Henry. La respuesta de John fue suave, casi conciliadora. Si tú también lo hubieras complacido, Peter, me imagino que su pluma habría sido más generosa. No me culpes por tu propia ociosidad. ¡Basta! La voz de Lady Margaret cortó como cuchilla. Los deseos de Sir Henry serán respetados. No habrá escenas. Los ojos de Peter destellaron. Habrá verdad. Si el tío realmente hubiese sabido lo que ocurre en esta casa, se detuvo, tragó el resto de la frase y salió con un portazo. Mary se estremeció. La mirada de John siguió a Peter con fría evaluación. El señor Brown comenzó a guardar los documentos con pequeños clics satisfechos. La señora Green exhaló suavemente, como si hubiese contenido la respiración desde la primera palabra. Miss Marple, silenciosa, dejó que sus ojos se alzaran al retrato. En la luz invernal parecía solo madera y pigmento, pero un tenue resplandor parecía aferrarse al ojo derecho. ¿Un truco del barniz? ¿O quizá algo más? Se sirvió té, como siempre ocurre en casas inglesas cuando la tensión amenaza. El señor Clark llevó la bandeja con dignidad ceremonial, como si el té mismo sostuviera la nación unida. Se ofrecieron tazas, azúcar y un plato de galletas de almendra. No, gracias. Lady Margaret rechazó las galletas con la boca firmemente apretada. Nunca me han gustado las almendras. El señor Brown tomó dos, intentando conversación ligera sobre horarios de trenes. Al no encontrar respuesta, bebió su taza, se levantó y dijo, estaré en la biblioteca durante 1 hora, por si alguien desea aclaraciones adicionales. Su mirada se deslizó hacia Mary, insinuando la posibilidad de una parte. Cuando se fue, la familia se dispersó como pájaros asustados. Lady Margaret cerró sus dedos en torno al paquete sellado en el bolsillo y salió con pasos deliberados. John se detuvo en la puerta, sonrió débilmente a Miss Marple, como compartiendo un secreto, y siguió a su tía. Mary fue hacia la ventana, donde la niebla suavizaba sus contornos. Miss Marple permaneció, dejó su taza con cuidado y se inclinó como para examinar la plata del tetero. En realidad, sus ojos habían notado un polvo fino, casi invisible, sobre la repisa del retrato, diminutos granos rojizos, como un pigmento en polvo atrapado por la luz. Un detalle que cualquiera pasaría por alto, salvo alguien que nunca busca y, sin embargo, todo lo observa. Mamá. El susurro de Anna la sorprendió. La niña se encontraba tras ella, el delantal arrugado en pliegues nerviosos. Habrá cambios con la voluntad. Siempre hay cambios, dijo Miss Marple amablemente. Pero no todos se escriben en papel. Anna se mordió el labio. El señor Peter parecía terriblemente enojado. La ira es un arma tosca, respondió Miss Marple con calma, y rara vez la más inteligente. En la biblioteca, el señor Brown explicaba codicilios y fideicomisos a Mary en tonos bajos y prácticos. Miss Marple hojeaba un libro, la impresión borrosa bajo sus pensamientos. John entró brevemente, murmuró algo en voz baja a Brown y salió con un asentimiento. Peter no apareció. La casa se adentró en el silencio pesado de la tarde, apenas roto por relojes y el chasquido lejano de leños en la chimenea. Hacia las 4, la luz comenzó a apagarse. Miss Marple cerró el libro y deambuló hacia el salón. El fuego ardía de nuevo, lanzando destellos dorados sobre el retrato. En cierto ángulo, cuando la mecha de la lámpara fue avivada,
Los ojos pintados parecieron encenderse en un leve carmesí. Solo un soplo de color, pero allí estaba. El señor Clark entró con un decantador y se detuvo. Su rostro se contrajo, y, casi instintivamente, se persignó, un gesto de infancia olvidada. Al ver a Miss Marple, se recompuso y fingió ocuparse de los vasos. «Ha vivido aquí mucho tiempo, señor Clark», dijo ella con amabilidad. «El tiempo suficiente para ver cómo las modas van y vienen». «El tiempo suficiente, señora», respondió él, sin alzar la vista. «Los Harcourt son de carácter duro. Las casas mantienen sus temperamentos, igual que las personas». «¿Y los retratos?». Él vaciló, luego alzó los hombros con resignación. «La pintura no cambia, mamá, pero la luz sí lo hace, y a veces la luz revela lo que es mejor que no se vea». Hacia la noche, Lady Margaret envió por el señor Brown. Estuvieron encerrados en su estudio durante media hora. Cuando él emergió, su rostro parecía el de un hombre que había escuchado demasiada confidencia. Se puso el sombrero, se inclinó ante la casa y partió antes de la cena, disculpándose con el pretexto de un tren temprano. La cena fue sobria, menos disputada que la de la noche anterior, pero envuelta en un frío más palpable. Peter comió poco y habló menos. John, muy cortés, preguntó a Mary si le agradaría pasar unas semanas en Londres con un primo. Mary murmuró que prefería quedarse. Lady Margaret habló como quien dicta decretos, sin dirigirse a nadie en particular. Las galletas de almendra no aparecieron. Más tarde, Miss Marple regresó a su habitación. El corredor tenía una corriente ligera. En algún lugar, una ventana golpeaba suavemente contra su pestillo. Puso su tejido sobre el regazo y repasó la pequeña cosecha del día, un memorándum sellado escondido en el bolsillo de Lady Margaret, un cauteloso murmullo de advertencias, un polvo rojizo bajo el retrato, cuyos ojos parecían responder a un apetito no explicado solo por barniz y luz. A las 9, se aventuró hacia la pequeña sala de lectura. Al llegar a la curva del corredor, cerca del estudio de Lady Margaret, voces quebraron el aire, la fría de John, aún más gélida que la de su tía. Miss Marple no se detuvo, pero escuchó con claridad una frase que cayó con dureza helada: «Me obedecerás mientras yo viva, John». El silencio posterior se quebró como cristal. Miss Marple continuó andando. El suave arrastre de su falda era el único sonido. Minutos después, al volver, el corredor estaba vacío y la puerta del estudio cerrada. Desde lo alto de la casa, el reloj marcó las 10, golpes medidos, implacables, como si la mansión misma contara el tiempo. Antes de dormir, Miss Marple se situó otra vez junto a la ventana. La niebla cubría los céspedes como vellón, los cedros se disolvían en ella como figuras de un sueño. Un leve resplandor pulsaba en el techo, reflejo del fuego en el salón. Pensó en la furia hosca de Peter, en la vigilancia suave de John, en la honesta timidez de Mary, en Lady Margaret, rígida como el destino, con una carta sellada contra su corazón. «La gente», murmuró Miss Marple a la niebla, «es más peligrosa que los retratos». En algún rincón de la casa, una puerta se cerró con un clic pequeño, educado, final. La noche descendió sobre Blackthorne House como un libro cerrado con un dedo guardando la página. La niebla se espesó durante la noche, presionando contra las ventanas como lana húmeda. Cuando llegó la mañana, la casa parecía contener la respiración. Descendiendo para el desayuno, Miss Marple encontró el comedor vacío, salvo por Anna, que organizaba la plata, pálida e inquieta. «Mi señora aún no ha bajado», murmuró Anna, mirando hacia la puerta. «Tampoco el señor John. El señor Peter salió temprano a caminar. La señorita Mary está arriba, creo». Miss Marple asintió, tomando su té con calma, aunque el silencio le parecía demasiado profundo. La tensión vibraba en el aire, como si la casa esperara. De pronto, el señor Clark entró apresuradamente, el rostro tenso. «Señorita Marple, perdóneme, es Lady Margaret. Está en el salón. No despierta». Miss Marple lo siguió de inmediato. Sus pasos eran medidos, aunque el corazón le latía rápido. En el salón, el gran retrato dominaba el espacio, sus ojos pintados brillando con un resplandor antinatural en la luz matinal. Debajo, Lady Margaret estaba rígida en su sillón. Su crepé negro intacto, el rostro, pálido como cera. La taza de té, intacta a su lado, despedía un aroma amargo. John estaba cerca, sombrío pero sereno. Mary se aferraba a la puerta con las manos crispadas. Peter irrumpió después, con botas cubiertas de barro y el rostro entre el soc y algo más oscuro. «Se ha ido», dijo John con firmeza.
Aunt Margaret debió fallecer en la noche. Miss Marple se inclinó, sus ojos notaron el tinte azulado en los labios, la quietud demasiado súbita. Tocó la taza de té y retiró la mano. La cocina debe saberlo, dijo en voz baja. Peter habló con brusquedad. Supersticiones, John. Y ahora heredas tú, ¿no es conveniente? Los ojos de John se estrecharon. Olvidas tu lugar. Pero Miss Marple estaba mirando a Mary. La muchacha, con la mirada asustada, miraba al retrato y luego al suelo. ¿Viste algo, verdad, niña? Preguntó con suavidad. Mary dudó, torciendo el pañuelo. Anoche, escuché un tintineo, como de vidrio. Abrí la puerta un poco. Vi a alguien con una vela. Entró al estudio de la tía Margaret. Yo, pensé que era John. John se volvió bruscamente. Eso es absurdo. Me acosté tras la cena. Peter rió con desdén. No es lo que dice Mary. Siempre fuiste el favorito. El señor Brown intervino, firme. Por favor, no caigamos en acusaciones antes de que lleguen las autoridades. El magistrado exigirá hechos, no disputas. Miss Marple volvió la vista al retrato. Sobre el manto, el polvo rojo brillaba bajo la luz. La sospecha se adensaba como la niebla. John fue el primero en reafirmar su posición. De pie junto a Brown, declaró con voz controlada. La herencia es mía ahora. Esa es la ley. Cualesquiera historias que los sirvientes susurren, el testamento es claro. Brown ajustó las gafas con precisión. Por ahora, sí. Pero si se determinara que Lady Margaret fue asesinada, la investigación podría detenerlo todo. John apretó los labios. No tengo nada que temer. Sin embargo, sus ojos buscaron a Miss Marple. Le dedicó una sonrisa suave, que no alcanzó a sus ojos. Minutos después, Peter irrumpió de nuevo, cerrando la puerta con violencia. ¿Lo ven? Se los dije. El favorito siempre gana. Y ahora, la tía muere de repente, con John esperando en las salas. Esto huele al cielo mismo. Mary, en el sofá, se encogió ante sus palabras. Por favor, Peter, susurró. Ese grito no traerá nada bueno. Oh, sí lo hará. Replicó Peter con dureza. Si grito lo bastante fuerte, tal vez la verdad salga a la luz. Giró hacia Miss Marple. Usted es lista, ¿no? Nota cosas. Pues mire bien, John siempre fue su mascota, y ahora es rico más allá de lo imaginable. Miss Marple lo observó con calma. La ira, señor Peter, es un instrumento tosco. El asesinato requiere algo más agudo. Peter se sonrojó, murmuró una maldición y salió de la sala. Mary permaneció, temblorosa, los dedos torciendo su pañuelo. Miss Marple se acercó más, su voz suave. Querida, viste a alguien en el pasillo anoche. No debes dejar que el miedo te obligue al silencio. Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. Pensé que era John, pero, ¿y si me equivoqué? La luz era pobre. Quizá lo imaginé. Se estremeció. Tía Margaret era severa, pero era todo lo que teníamos. Ahora se ha ido, y la casa se siente. Su voz se quebró, incapaz de terminar. Miss Marple le tomó la mano con ternura. A veces, la memoria se nubla de miedo. Pero incluso un recuerdo asustado puede contener la verdad. Guárdalo, Mary. Lo necesitaremos. Más tarde, Miss Marple recorrió la casa con paso deliberado, fijándose en pequeños detalles que otros ignoraban. En el estudio de Lady Margaret, sus ojos encontraron los paquetes sellados que Sir Henry había dejado atrás. Ya no estaba en el escritorio donde recordaba, sino que faltaba por completo. Solo un ligero cuadrado de polvo mostraba dónde había estado. Alguien lo había tomado. En el salón, debajo del retrato, examinó el manto más de cerca. El polvo rojo que había notado el día anterior todavía estaba allí, atrapado en los finos surcos de la madera. Lo tocó ligeramente con su dedo, luego lo cepilló antes de que alguien más pudiera ver. Anna entró de repente, llevando un jarrón de flores frescas. Se sorprendió al ver a la señorita Marple. Me dijeron que reemplazara las rosas, explicó rápidamente, colocándolas sobre la mesa. ¿Por quién, niña? Preguntó la señorita Marple, con suavidad. Anna dudó. El señor John. Dijo que la habitación no debería verse sombría. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia el retrato. No me gusta. No con su silla vacía, y los ojos que miran. El tono de la señorita Marple fue tranquilo.
Los ojos solo miran cuando alguien quiere que lo hagan. Recuerda eso. A medida que avanzaba el día, la señorita Marple observó más. John permaneció externamente compuesto, pero ella notó con qué frecuencia desaparecía en las habitaciones de Lady Margaret, emergiendo con su expresión cuidadosamente arreglada. Peter se enfureció y murmuró a los sirvientes, alimentando sus miedos sobre maldiciones y conspiraciones. Mary se deslizó como una sombra, con sus nervios tensos y frágiles. Por la noche, otro descubrimiento inquietó la casa. El señor Clark, mientras revisaba la cámara de Lady Margaret, encontró un cajón oculto en su escritorio. En su interior se hallaba un paquete de cartas viejas, atadas con cinta. Rápidamente fueron entregadas al señor Brown, quien las examinó gravemente. Se refieren al pasado de Sir Henry, explicó. Parece que Lady Margaret ocultó una verdad. John no es su hijo natural. Fue adoptado, aunque nunca se reconoció formalmente. La revelación golpeó como una piedra. Mary jadeó. Peter lanzó una carcajada triunfante. El rostro de John se puso pálido, luego se endureció. No cambia nada, dijo con frialdad. El testamento es válido. Sigo siendo el heredero. Peter se burló. Oh, sí cambia. Si la verdad hubiera salido antes, el tío Henry podría haberte desheredado. Y la tía Margaret mantuvo el secreto, ¿no? Hasta ahora. La habitación cayó en un silencio tenso. La señorita Marple, con sus agujas de tejer haciendo clic suavemente en su regazo, los observaba a todos. Los secretos surgían como piedras en aguas poco profundas, cada una lo bastante afilada como para cortar. Esa noche, mientras la casa se retiraba a descansar, la señorita Marple se demoró una vez más ante el retrato. En el parpadeo del fuego moribundo, los ojos pintados brillaban ligeramente en carmesí, como si se burlaran de los vivos. Ella lo estudió con calma, su mente reunía el rompecabezas. No es una maldición, no una casualidad. Una mano ha guiado esta sombra desde el principio. Y la verdad, por muy bien oculta, comienza a filtrarse, al igual que el polvo de pigmento se filtra de un viejo lienzo. La mañana siguiente se rompió húmeda y gris. La lluvia golpeaba las altas ventanas de Blackthorne House, rayando el vidrio y dejando los jardines borrosos. La señorita Marple, sentada cuidadosamente con su tejido, reflexionó que el clima a menudo reflejaba los hogares, inquietos, pesados con tormentas tácitas. El señor Brown, el abogado, llegó temprano, convocado por urgencia. Parecía grave mientras colocaba el paquete de cartas sobre la mesa de la biblioteca. Estos documentos encontrados en el escritorio de Lady Margaret son genuinos. Muestran que Sir Henry organizó la adopción de John en privado. El niño fue acogido como un bebé, su verdadera paternidad nunca registrada. Lady Margaret insistió en que permaneciera en secreto, temiendo el escándalo. John se irguió rígido, el rostro pálido. No hace ninguna diferencia. Mi tío me trató como a su hijo. Su voluntad es válida. La finca es mía. Peter se inclinó hacia adelante, su voz cortante. Hace toda la diferencia. No eres un heredero de sangre en absoluto. La tía Margaret te protegió, y ahora está muerta. Demasiado ordenado, John. Demasiado ordenado. Mary, en la esquina, bajó los ojos y retorció su pañuelo. Habló en un susurro. La tía Margaret solía contar historias de sangre. Quizás temía que algo saliera a la luz. John se volvió bruscamente hacia ella. Cállate, Mary. No sabes nada de esto. Los ojos de la señorita Marple, tranquilos y observadores, se movieron de una cara a otra. Notó la mandíbula apretada de John, la malicia casi ansiosa de Peter y la tímida honestidad de Mary. Los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. El señor Brown se aclaró la garganta. La adopción explica el secreto de Lady Margaret, pero también puede explicar el memorándum que Sir Henry le dejó. Ese papel falta. Y sin él, no tenemos la imagen completa. Ante esto, la mirada de John vaciló por un instante, antes de recomponerse. La señorita Marple lo advirtió y archivó la observación en silencio. Tras la partida del abogado, el hogar se fracturó. Peter acechó los pasillos, murmurando sobre justicia. Mary lloró suavemente en su habitación. John permaneció en el estudio, con la puerta firmemente cerrada. La señorita Marple, prefiriendo la acción al silencio, dio un paseo lento por el salón. El retrato se alzaba sobre el manto, sus ojos una vez más teñidos de carmesí en la luz cambiante. Lo estudió con atención. El marco dorado mostraba signos de perturbación,
Leves rasguños cerca del borde inferior sugerían que había sido movido recientemente. Debajo del manto volvió a ver la leve mancha de polvo rojo. Estaba segura de que alguien había manipulado el retrato para fortalecer su inquietante reputación. Anna entró con el carbón de la mañana. Se detuvo al ver a la señorita Marple observando el retrato. Fue el señor John, Miss. Lo vi una noche de pie sobre una silla, tocando el marco. Dijo que estaba torcido, pero parecía que quería que brillara. La señorita Marple sonrió suavemente. Gracias, Anna. Los marcos torcidos rara vez son peligrosos. Pero los hombres, cuando fingen que lo son, tal vez sí. Más tarde esa tarde, Mary buscó a la señorita Marple en la habitación de la mañana. Su rostro estaba pálido, sus ojos ansiosos. Debo decirle algo, susurró. La tía Margaret sabía sobre la adopción de John, pero dijo que nunca debía hablarse. Tenía miedo de que arruinara el nombre de la familia. Y temía a Peter. Decía que tenía un temperamento que podía destruirnos a todos. La señorita Marple escuchó pacientemente, sus agujas haciendo clic suavemente. Los secretos a menudo unen a las familias tan estrechamente como el amor, querida, pero también dan motivos más nítidos cuando el dinero está en juego. Mary asintió, miserable. No sé en quién confiar. John está enojado. Peter es amargado. Y la tía está muerta. Siento que el retrato mismo nos está mirando. La señorita Marple posó su mirada sobre la joven con amabilidad. No es el retrato lo que debes temer. Son aquellos que lo usan para asustar a los demás. Esa noche, la casa se reunió nuevamente para la cena. El ambiente era frágil. Peter apartó su plato, murmurando sobre la injusticia. John permaneció controlado, aunque sus ojos ardían con furia contenida. Mary comió poco, con las manos temblorosas. El señor Clark, vertiendo vino, lanzó una mirada nerviosa al retrato. Los ojos, señor, murmuró. Vuelven a brillar. Peter lo tomó de inmediato. ¿Una maldición? ¿O una señal de culpa? Sus ojos fijos en John. Fuiste el favorito de la tía Margaret. Ella conocía tu secreto, tenía el poder de exponerte, y ahora está muerta. John se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. ¿Me acusas de asesinato? Tú, que la odiabas por apartarte. Tú tenías más motivo que cualquiera de nosotros. Los dos hombres se enfrentaron, sus voces afiladas, mientras Mary se encogía. La señorita Marple intervino en silencio, su voz tranquila pero firme. Las disputas rara vez revelan la verdad, caballeros, pero las acciones, sí. Uno de ustedes manipuló ese retrato. Uno de ustedes colocó veneno en una taza, y uno de ustedes tiene más que perder de lo que se atreve a admitir. El silencio cayó. Incluso Peter, sonrojado y furioso, no tuvo réplica. Cuando la cena terminó, la señorita Marple permaneció en el salón. Solo ella estudió el retrato nuevamente. El efecto carmesí, ahora sospechaba, provenía de una delgada capa de vidrio de color, deslizada discretamente detrás de los ojos para atrapar la luz del fuego. Un simple truco, pero lo suficientemente efectivo como para asustar a los sirvientes y prestar cobertura a los actos más oscuros. Mientras se alejaba, notó algo más. En la alfombra, cerca de la silla de Lady Margaret, se encontraba un pequeño fragmento de papel, arrancado de una hoja más grande. Se inclinó, lo recogió con cuidado y leyó algunas palabras débiles en la mano de Sir Henry. La verdad debe ser conocida, incluso si cuesta. El resto se perdió. La señorita Marple deslizó el fragmento en su bolsa de punto. Todavía no sabía la verdad completa, pero los hilos se estaban apretando. Blackthorne House ya no era simplemente una casa sombreada por el dolor, era un lugar de máscaras, de secretos, y de un engaño deliberado. Y, debajo de la mirada carmesí del retrato, la señorita Marple sabía que la mano que había guiado los eventos se acercaba cada vez más a la exposición. La tormenta se rompió al amanecer. La lluvia azotó las ventanas y las chimeneas aullaron con el viento. Blackthorne House, ya un lugar de tensión, parecía encogerse bajo el asalto del clima. En el salón, el fuego ardía bajo, pero el retrato sobre el manto se alzaba con su amenaza habitual. Sus ojos atrapaban parpadeos rojos de las llamas. La señorita Marple se sentó en silencio en una silla baja, su tejido se movía en un ritmo constante. A su alrededor, la familia se reunió de mala gana, cada uno atraído por una expectativa tácita de que algo debía decirse. El señor Brown, solemne como siempre, se encaramó junto al escritorio. Peter paseaba por la alfombra con zancadas agitadas.
John se apoyaba contra el manto, la mirada fija en el retrato, la mandíbula apretada. Mary, pequeña y pálida, se sentaba con las manos entrelazadas en el regazo. La señorita Marple se aclaró suavemente la garganta. Tal vez, dijo en su voz suave, deberíamos considerar los asuntos con menos pasión, y con más claridad. La muerte rara vez viene por casualidad cuando el miedo y la fortuna están en el aire. Peter se dio la vuelta de golpe. ¿Está diciendo claramente que la tía Margaret fue asesinada? La señorita Marple sostuvo su mirada, serena. Sí. El veneno no encuentra su camino en una taza por accidente. Una ondulación de inquietud recorrió la sala. Mary apretó las manos con fuerza, temblando. Peter señaló con un dedo acusador. Entonces no busquen más. John hereda todo. Tenía razón suficiente. Los ojos de John brillaron, pero su voz se mantuvo calma. Razón, quizás, pero oportunidad. Yo no estaba solo con ella. Cualquiera pudo haber manipulado su té. Las agujas de la señorita Marple siguieron su clic constante. En efecto, la oportunidad es abundante en hogares donde los sirvientes van y vienen, donde las tazas se llevan y se dejan desatendidas. Es por eso que uno debe mirar a las cosas más pequeñas, los detalles, los pequeños hábitos que la gente olvida disfrazar. Su mirada se elevó hacia el manto. Por ejemplo, el retrato. Sus ojos parecen carmesí, un truco para inquietar la imaginación, pero los trucos rara vez son inocentes. Alguien lo manipuló. Polvo rojo debajo del marco, arañazos donde fue movido. ¿Por qué hacerlo, si no es para dar peso a la superstición? El rostro de Peter se ensombreció. ¿Y piensa en John otra vez? Quizá, replicó Miss Marple con calma, o quizá no. Uno debe preguntarse, ¿quién gana con el miedo? ¿Quién se beneficia cuando los sirvientes creen que la muerte sigue a los ojos carmesí? La respuesta no siempre es la que está más cerca del fuego. La mano de John se cerró con fuerza sobre el manto. Usted lanza sospechas sin pruebas. Le digo que no necesitaba trucos. Y, sin embargo, alguien lo hizo, dijo la señorita Marple suavemente. El señor Brown se inclinó hacia adelante, expectante. Ella sacó de su bolsa de punto el fragmento rasgado. Encontré esto en la alfombra del salón. La verdad debe ser conocida, incluso si cuesta. Parece que Sir Henry pretendía una revelación. Mary dio un grito ahogado. Entonces la tía Margaret sabía lo que decía. Y alguien se lo arrebató. La voz de John cortó el aire bruscamente. O tal vez ella misma lo destruyó. No podemos asumir un robo. Los ojos de la señorita Marple se posaron en él con calma. No, pero sí podemos tener en cuenta quién se beneficia de su silencio. Eso pesa más que las suposiciones. Pero dime, cuando llevaste el té anoche, ¿quién te pidió que lo trajeras? Anna dudó, nerviosa. Fue el señor John. Dijo que su dama lo quería en el salón. Yo lo tomé, lo puse y lo dejé. Cuando regresé, la copa estaba vacía. Todos los ojos se volvieron hacia John. El silencio se espesó. Pero yo también lo vi, susurró Anna de pronto, en el corredor, con una vela. Llevaba algo. Pensé que era un vaso. John giró hacia ella, su control quebrándose. ¿Crees que viste? Estabas asustada, medio dormida. Tu imaginación ha sido alimentada por supersticiones. El tejido de la señorita Marple se detuvo. Puede ser imaginación, o puede ser verdad. El miedo, a veces, agudiza el ojo en lugar de nublarlo. Se recostó ligeramente, pensativa. Así pues, tenemos varios hilos, una copa envenenada, un memorándum desaparecido, una adopción oculta desde hace tiempo, un retrato convertido en un arma de miedo, y una familia donde la envidia, el resentimiento y la ambición fluyen más libremente que el afecto. Sus ojos se suavizaron, aunque sus palabras llevaban peso. El asesinato no lo cometen las maldiciones ni los retratos, sino las manos. Las manos movidas por la debilidad humana. Uno debe preguntarse quién tuvo el motivo, y la frialdad de actuar. El fuego siseó cuando la lluvia golpeó la chimenea. Nadie habló. El rostro de John era una máscara. Peter fruncía el ceño. Mary lloraba en silencio, y Anna miraba al suelo. La señorita Marple reanudó su tejido con una calma firme. Estamos muy cerca de la verdad ahora. Mañana les pediré a todos que se reúnan de nuevo. Para entonces, creo que el retrato ya no guardará su secreto, y tampoco lo hará el asesino. La tormenta pasó por la mañana, dejando los cielos pálidos, pero dentro de Blackthorne House, el aire estaba lleno de anticipación. A pedido de Miss Marple,
el hogar se reunió una vez más en el salón. El fuego ardía constantemente, el retrato sobre el manto miraba con sus ojos carmesí. Parecía apropiado, pensó la señorita Marple, que la verdad debía ser contada bajo su mirada. John se mantenía cerca del manto, los brazos cruzados, la mandíbula rígida. Peter permanecía junto a la ventana, inquieto y frunciendo el ceño. Mary se sentaba pequeña y nerviosa, aferrando su pañuelo. Anna flotaba junto a la puerta, pálida de preocupación. El señor Brown, grave y expectante, ocupaba una silla junto al escritorio. La señorita Marple, compuesta como siempre, se sentó en su lugar habitual con la bolsa de punto en el regazo. Su voz, cuando habló, fue gentil, pero se proyectó con firmeza por toda la habitación. Mis amigos, hemos vivido estos últimos días a la sombra de la superstición. Los ojos del retrato, brillantes y carmesí, los han asustado a todos. Pero una pintura no mata. No puede verter veneno en una taza de té. Solo una persona puede hacer eso. El silencio se profundizó. El fuego crepitó. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic una vez, y luego descansaron sobre su regazo. Lady Margaret fue asesinada, continuó con calma, y el asesino contó con el temor de esta llamada maldición para protegerlo. Su mirada se alzó hacia el retrato. El vidrio rojo fue deslizado discretamente detrás de los ojos para garantizar que sirvientes y familia creyeran que la muerte seguía a la mirada carmesí. Así, cuando ella murió, parecía que la maldición había golpeado, no unas manos humanas. Peter murmuró con asombro. Ingenioso. Diabólicamente inteligente. Los ojos de la señorita Marple se posaron en él. Sí, inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Noté el polvo rojo en el manto, los arañazos en el marco. Alguien había estado trabajando allí. Hizo una pausa, dejando que su mirada barriera la habitación. La voz de Mary tembló. ¿Pero quién? Pensé que era John. A Margaret no le gustaban las almendras, sin embargo, en su taza, había sabor a almendra. El sabor del cianuro. Y él desestimó el memorando demasiado rápido. El rostro de Peter se tensó. El té de Margaret. Y ese retrato carmesí que enmascaraba el crimen. Mi temperamento puede ser áspero, mis acusaciones fuertes, pero John siempre mantuvo la compostura. ¿No revela eso amargura? Él tenía motivos. El señor Brown se levantó, con el rostro severo. Basta, señor. Ha dicho lo suficiente. Los hombros de John se hundieron repentinamente. La lucha pareció drenarse de él. Quizás, su voz se quebró, quizás lo he hecho. Se desplomó en una silla, la cara enterrada en sus manos. La voz de la señorita Marple, suave nuevamente, llenó el silencio. El asesinato rara vez es cometido por monstruos, sino por personas comunes, acorraladas por el miedo, el orgullo o la codicia. Usted deseaba preservar su posición, señor John. Sin embargo, al hacerlo, lo ha perdido todo. Los agentes, convocados con anterioridad por la discreción del señor Brown, entraron en silencio. John fue llevado, sus pasos resonando por el corredor. La habitación pareció exhalar. Mary lloraba abiertamente. Peter permanecía rígido, como si la victoria se hubiese vuelto hueca. Anna se persignó, murmurando acerca de la maldición rota. La señorita Marple recogió su tejido. Sus ojos se posaron una vez más en el retrato. Las pinturas pueden ser alteradas, los trucos de la luz pueden engañar, pero la naturaleza humana permanece constante. La avaricia, el orgullo, corroen, y las mentiras siempre terminan por desmoronarse. Tarde o temprano. Se levantó, pequeña y digna. Su voz llevó una última nota de sabiduría tranquila. Y así, no son los ojos carmesí los que nos condenan, sino los hechos carmesí. El fuego parpadeó, lanzando un resplandor final sobre la cara pintada en el manto. Esta vez, sus ojos estaban opacos, sin vida, ya no carmesí, solo pigmento en un lienzo. El hechizo estaba roto.